Mención el pasado fin de semana por parte del presidente López Obrador de que daría un trato diferenciado a adultos mayores indígenas en la entrega de recursos en la pensión respecto de otros grupos de la población, le valió críticas incluso de racismo. Este ha sido el gobierno que más ha puesto en el debate público temas sobre racismo, clasismo y discriminación. ¿Es esto positivo o es negativo? ¿Usted qué opina? Esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y me acompaña. Vamos rápido a ver unos datos para arrancar en el foro con nuestro debate de hoy. La posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar prioridad a los adultos mayores indígenas en la entrega de apoyos económicos ha suscitado un fuerte debate y críticas sobre el racismo por el trato diferenciado con otros grupos de la población. El debate se generó luego de que el presidente mencionara el sábado en Nayarit que los indígenas recibirán sus apoyos de adulto mayor a los 65 años y los mestizos desde los 68. Legisladores del PAN acusaron al mandatario federal de racismo y otras voces han señalado que los senadores blanquiazules están equivocados. En medio de este debate, México enfrenta un grave problema de pensiones, porque entra la parte alta de la curva demográfica con población mayoritariamente cerca de llegar a la edad de jubilación, con un sistema de pensiones limitado para cubrir las necesidades del retiro. Posiciones. 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: si dar atención preferente a indígenas es ser racista, que me apunten en la lista. Luego de informarse que a las personas mayores de grupos indígenas se les entregará pensión a los 65 años, a diferencia del resto, que la tendrá hasta los 68. 2. En su cuenta de Twitter, la senadora Kenia López, que preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, expresó que es lamentable y alarmante que este gobierno tome decisiones en función de la raza y sobre todo lo que externe el propio presidente de la República. 3. Los trabajadores mexicanos no solo han aumentado sus retiros en las Afores porque están desempleados, sino también para solventar sus gastos de matrimonio, revelaron cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Es correcto llamar racismo a políticas afirmativas que compensen las desigualdades de oportunidades entre grupos sociales? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como pudo ver en el reportaje introductorio, se ha levantado una polémica en relación con la mención que hizo el presidente de dar un trato diferenciado a indígenas en la entrega de adultos mayores indígenas con la entrega de recursos económicos respecto a otros grupos de la población, particularmente mestizos. Esto le ha valido incluso críticas de racista, y esta, hay que decirlo, es uno de los gobiernos en el que más se ha visibilizado problemas como esta. Se ha hablado más sobre racismo, sobre discriminación y sobre clasismo. ¿Eso es positivo, es negativo? Vamos a entrarle justo a esta discusión. Me da mucho gusto que con nosotros Jacqueline Lajoix. Muchas gracias, Jacqueline, como siempre, un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación, encantada. Expresidenta de la Comisión de Consejo contra la Discriminación de la Ciudad de México. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y por supuesto, el diputado Carlos Valenzuela del PAN, secretario de Asuntos Indígenas del SENA, además, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Gracias por venir hasta acá y por pues toda la travesía, de verdad. Y Diego Vázquez de Oxfam México, gerente de proyectos. Muchas gracias. Un placer. Pues arranco contigo, para que pongas las primeras coordenadas del debate. El tratamiento desigual a un grupo de la población como los indígenas versus los mestizos u otros grupos de la población en la entrega de recursos económicos es discriminatorio, es racista, ¿sí o no, Jacqueline? ¿Tú qué opinas? Que no es así de fácil, pues. A ver, indiscutiblemente las encuestas nacionales de discriminación y locales que se han hecho ponen a las personas indígenas como el grupo más discriminado. Estudios que ha hecho la Universidad Nacional, el CONAPRED, han dicho que el tono de piel sí te pone en relación con las oportunidades, lo cual nos dice que somos una sociedad, que somos un país racista y clasista. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora bien,
Hay otra cosa que se llama las acciones afirmativas, es decir, son aquellas que ayudan a través de la política pública que establece un gobierno a que ciertos grupos en situación de vulnerabilidad se beneficien de estas acciones para sacarlos precisamente de esa situación. A mí me parece que dar apoyos económicos a las personas adultas mayores, indígenas, indiscutiblemente es una acción afirmativa. O sea, no es racismo. Yo no lo veo como racismo. El problema sería si estuviéramos haciendo acciones no razonadas que pusieran en situación de vulnerabilidad a los otros grupos que no fueran indígenas por no beneficiarse de esto. Eso habría que valorarlo. Ahora, termino diciendo, ¿qué sería lo ideal y qué sería lo mejor? Pues que todas las personas adultas mayores recibieran este beneficio, porque históricamente sabemos que es un grupo, el de las personas adultas mayores, per se, independientemente de su origen y su tono de piel, es un grupo en situación de vulnerabilidad. Bueno, primeras coordenadas del debate, y voy contigo, Carlos, y voy contigo por obvias razones, porque el PAN ha tenido una moción muy dura. Los senadores del PAN, Kenia López y otro de los senadores, Rentería. Yulen. Rentería. Ha tenido posiciones muy fuertes. De hecho, el calificativo, la acusación de racista al presidente López Obrador salió de ahí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Compartes los criterios de Jacqueline? Comparto parte de los criterios, desde luego que tenemos una deuda social con los pueblos originarios, pero lo que no comparto es que de nuevo volvamos a caer en el circo de Morena. A ver, hay algo bien importante aquí. Dicen que obras son amores y no buenas intenciones. Por un lado vemos al presidente diciendo que ahora va a haber un apoyo real para los pueblos originarios, pero por otro lado vemos que a la hora de ejecutarlo en el presupuesto hay una reducción de casi el 40% para el INPI, para el Instituto de Pueblos Indígenas. Entonces, yo lo que les pediría, incluidos a los compañeros de mi partido, es que no caigamos en el teatro del presidente. El presidente, por un lado, manda un agente distractor y todos vamos ahí atrás de ese agente distractor cuando la realidad... O sea, la mención del fin de semana. La mención del fin de semana fue, para mí, es un agente distractor para que generemos un debate donde no lo debe de haber y estamos cayendo ante una cortina de humo. O sea, los senadores de tu partido picaron el anzuelo. Pues lo que tendríamos que estar discutiendo, más allá de que si es racista o no el término, lo que tendríamos que estar discutiendo y acusando es que el gobierno de la Cuarta Transformación está reduciendo un 40% el presupuesto para los pueblos indígenas. Eso es lo verdaderamente importante en este tema. ¿Cómo ves? Bueno, Diego Vázquez de Oxfam. En Oxfam, desde Oxfam, hemos el pasado agosto sacado un informe que se llama Por mi raza hablar a la desigualdad. En este informe lo que encontramos, al igual que otros estudios que ya mencionabas, es que hay condiciones estructurales que son barreras para que las personas, no nada más que se identifican como indígenas, sino que son, especialmente las que son hablantes de una lengua indígena, enfrentan obstáculos para la movilidad social, la movilidad económica, la movilidad laboral. Y en ese sentido... O sea, coincides, hay discriminación estructural. Sí, hay una discriminación estructural. Y el hecho de tener acciones afirmativas para atender estas, digamos, desigualdades estructurales, para poder lograr una igualdad de oportunidades sustantiva, no creo que sea racismo. Es una acción para poder igualar acceso a las oportunidades. Ahora, yo creo que el centro del debate es muy interesante que ahora se esté discutiendo, porque esto en términos de la construcción de la política pública no es nuevo. Ajá. El Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ya ha mencionado en reiteradas ocasiones que estas políticas son necesarias. No solo el tema de la pensión para adultos mayores, sino temas de atención e inversión en recursos en salud y educación, ¿no? Bueno, ayer el de los primeros que saltó en Twitter fue Hernández Licona, diciendo no, esa crítica no se vale, lo del racismo. Ahora, sí hay una cosa que también se ha puesto sobre la mesa que preocupa, Jacqueline. Tú eres una experta en políticas públicas. A ver, y lo mencionaba Diego, ¿cómo van a hacer en caso que esa mención se traduzca en una política pública para operarla?
para lograr que las entregas lleguen, se puedan entregar 65 años a los adultos mayores indígenas y ya 68 al resto de la población. Mira, a mí es algo que me preocupa mucho y me preocupa... es? Porque además hay pocos, digamos, protocolos y reglas de operación de la mayoría de los programas. Entonces, ¿cómo, según la cara? Mira, a mí lo que me preocupa son dos cosas. Primero, y quienes estamos aquí en la mesa lo sabemos muy bien, que cuando los recursos llegan de esa manera y llegan a las mujeres indígenas de 65 años o incluso a las de 68, el gran riesgo que corremos es que efectivamente esos recursos no les sean arrebatados por algún integrante de la familia. Es algo que hay que tener mucho cuidado y que un seguimiento de visitas, de efectivamente estar ahí con la tarjeta, de que la puedan usar en el medicamento, en ir al cine, en lo que ellos quieran, pero que hagan uso de esto es fundamental. A mí esa parte me preocupa mucho. La otra, de si es una persona indígena o no, yo creo que en eso en México ya lo tenemos superado, y el que decide si es indígena o no es el que lo dice. O sea, ¿sería suficiente para claro, ustedes que dijeran, tiene que yo ser soy suficiente. indígena y bye? La Tiene autodeterminación. que ser suficiente, porque De si no, acuerdo. imagínate, Entonces, ¿qué le vas a pedir? No hay mayor dificultad. Ahora, cualquiera podría decirlo. También es cierto. Cualquiera. Ahora, Para saltar los 3 años y empezar a recibir la pensión desde los 65. ahora ¿Cierto? Cierto, pero es importante que les creamos, porque aquí hay un dato que tú decías muy importante. Ya la lengua materna se está perdiendo. Exacto. Entonces tú no puedes, ahí sí sería discriminatorio decir que me tienes que demostrar que eres una persona indígena porque hablas alguna lengua, no sé, otomí, náhuatl, lo que sea. Eso sí sería Es que ese es el punto. discriminatorio. ¿Cuál sería el protocolo? Déjame un corte que me están pidiendo rapidísimo y regreso con ustedes, a ver si están de acuerdo con el tema del seguimiento y las posibilidades, digamos, la operabilidad de una medida como estas. Estamos en opinión. ¿Es racista dar un trato diferenciado a adultos mayores indígenas en la entrega de recursos económicos, sí o no? Y nos quedamos, Carlos Valenzuela, diputado del PAN, secretario de Asuntos Indígenas del CEN, nos quedamos en el tema, una, de si esto puede ser o puede calificarse como discriminatorio en los grupos a los que se les va a aumentar la edad a 68 y si va a ser operable a la hora de que, pues, si es por autodeterminación, cualquiera puede presentarse y decir que cumple, pero digamos en el piso de abajo, en el 65, en los 65 años, es decir, que es población indígena. ¿Cómo ves tú? No, pues riesgoso, porque estamos ante un gobierno que la mayoría de sus proyectos son proyectos sin diseño, sin medición, sin reglas de operación claras, sin un padrón de beneficiarios transparente y bien establecido, lo cual... ¿Cuál sería el riesgo? Pues el riesgo es que con el afán de poder tener la pensión 3 años antes, pues tengamos una ola de autodeterminaciones en distintas localidades, de gente que de un día para otro se autodetermina indígena, que eso no tendría absolutamente nada de malo, simplemente que debemos de poner reglas claras para temas como este y para temas electorales, como lo que marca el INE de los 13 distritos federales electorales y los 28 distritos locales donde debe de ser un representante indígena el que encabece esas candidaturas. Debemos de dejar reglas claras y establecidas de tiempos, de protocolos, de la autodeterminación, qué es lo que debe qué criterios se deben de establecer, si deben de hablar o no hablar la lengua materna, si deben de participar o no en actividades de los propios pueblos originarios, de las propias comunidades. O sea, sí debemos establecer criterios claros, bien definidos, para que posteriormente, pues, a ver, aquí no es malo que la gente se pueda autodeterminar otomí, náhuatl, o sea, es algo que nos debe de llenar de orgullo. Lo que no se vale es que esta autodeterminación se utilice, como en su momento lo platicamos aquí en la mesa, el tema de los muxes en Oaxaca o el tema de los candidatos en Oaxaca y Chiapas que se autodeterminaron mujeres. Cuidado con los cachirules, quieres decir. Efectivamente. Diego, a ver, está complicado porque, a ver, muchos, en efecto, decía Jacqueline, no hablan ya su lengua materna. 2, muchos son migrantes, por tanto están desvinculados de sus comunidades. Eso no significa que no sean indígenas, pero un criterio para poder, más allá de decir
digamos, creer en la palabra, yo no veo, no sé cómo lo veas tú, si compartes la idea de que el riesgo de cachirules es grande. Bueno, aquí habría que ver para el próximo año las reglas de operación y los lineamientos específicos del programa. Porque pero es que casi todos los gobiernos, todos los programas están con bastante pocas reglas de operación. En el caso de este, al menos, para este año, sí tenían reglas de operación. Y aquí entramos a un tema de política pública de cómo funciona la focalización. La focalización significa que en tus reglas de operación estableces prioridades o apoyos diferenciados. En este caso, la focalización puede ser a nivel persona, pero también puede ser a nivel comunidad. Y en ese sentido, en un nivel territorial, es más fácil. INEGI tiene toda una serie de instrumentos estadísticos, tanto en el censo y los conteos, como en las encuestas de ingreso y gasto, en donde se mide pobreza, ya viene, no solo, antes se medía si hablas o no una lengua indígena, ahora viene también autoadscripción. Entonces, uno de los criterios que habría que ver es si se puede hacer, y creo que es un diseño de política pública bueno, si se puede dar prioridad a aquellos localidades o municipios, dependiendo del criterio de focalización, que sean prioritarios con una población, ¿no?, ya medida por el censo. El criterio que pone sobre la mesa Diego, Jacqueline, me recuerda una de las críticas que ha habido alrededor de este debate, es de si los grupos que resultan diferenciados es una forma también de racismo hacia ellos. Es decir, porque podrías tener, en efecto, lograr ser eficaz en términos de política pública, si te vas a la parte territorial de comunidades, pero bueno, y las comunidades que a lo mejor vivan al lado, sí, y que estén en las parte... mismas condiciones o muy similares, pero no correspondan a un grupo identificado como indígena, ¿qué haces con ellos? Mira, ¿se vale este término de racismo a la inversa? Cuando tú... no existe lo de racismo a la inversa, efectivamente, bien lo dices. Es decir, hay acciones afirmativas y motivos razonados. Los motivos razonados son aquellos criterios que te hacen tomar decisiones para beneficiar grupos que están en situación de vulnerabilidad. De acuerdo. A mí lo que me preocupa un poco del tema territorial, que me parece que sería una buena focalización, pero creo que podría terminar discriminando a aquellas personas de 65 años que por circunstancias determinadas ya no están insertadas en esa comunidad, y entonces ahí sí sería muy grave. Porque o sea, ahí estaríamos simplemente los migrantes de esa comunidad. Fíjate lo grave, estaríamos discriminando a indígenas de un programa social para su beneficio, indígenas, simplemente por no vivir en una comunidad indígena. Y ahí sí sería mucho más grave que esta puesta en la mesa de que se está discriminando a quienes no son indígenas, que se les va a dar hasta los 68 años, porque esta es una acción afirmativa. Lo otro sería no tener una buena regla de operación, y mi experiencia es que normalmente las reglas de operación en este país son bastante malas. ¿Cómo ves tú, Carlos? ¿Qué es lo que más te preocupa? Hay muchos pendientes. Para empezar, la pobreza no tiene color. En este caso, yo le diría al presidente... O sea, no estás de acuerdo, digamos, en una focalización de esta naturaleza. A ver, la focalización tiene sus ventajas porque tanto el INEGI como el Coneval van estableciendo los polígonos de pobreza, y es donde se debe de atacar, desde luego. O sea, siempre va a haber más necesidad en donde se tienen ubicados los cinturones de miseria, de marginación. Se debe de atacar principalmente estos polígonos. Coincido que a veces hay gente que está fuera de esos polígonos por el tema de migración y que sería injusto que no entraran en este tipo de programas. Pero yo le preguntaría al presidente y a la Cuarta Transformación, hablan de indígenas, pero no están hablando de afromexicanos. Hablan de indígenas, pero no están hablando de personas con capacidades diferentes, que tienen la misma vulnerabilidad. Entonces, yo creo que aquí la clave es combatir a la pobreza, sí, pero más allá del color de piel. Sí, desde luego que tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios, pero también tenemos una deuda histórica con las mujeres, y también tenemos una deuda histórica con los pueblos afromexicanos, y también tenemos una deuda histórica con las comunidades marginadas dentro de las ciudades. Entonces, más allá de un discurso populista, yo creo que debemos ir, sí, acciones afirmativas, pero que realmente se aplique con un criterio, con un diseño. Si bien las reglas de operación no han funcionado en su totalidad como quisiéramos,
pero es mejor tener algo que medio funcione que ni siquiera tenerlo como lo está haciendo este gobierno. ¿Priorizar es populismo? Yo creo que priorizar es reconocer desigualdades y barreras estructurales que hacen por la trayectoria histórica que tiene este país. ¿Pero qué haces cuando? O sea, pero sí hay, a ver, tienes varios grupos distintos de la población con problemas de barreras. Sí. Sin duda, los indígenas es posible que, según varios estudios, estén entre los que más lo sufren. Pero ¿se justifica priorizar, poner a unos adelante que otros, cuando a lo mejor pues, las diferencias no son tantas? Yo creo... Te lo digo por la posición que pone Carlos aquí. Si tú estás de acuerdo o cómo lo enfrentarías. Yo creo que se necesitan dos tipos de políticas públicas que son complementarias. Una política pública es un sistema de seguridad social universal que asegure pisos mínimos y acceso a derechos, ¿no? Todavía queda pendiente la discusión con estas reformas, por ejemplo, al Seguro Popular, Exacto. de qué va a pasar cuando se cambie el esquema, cómo se logra una seguridad universal. El acceso a la salud universal. Cómo hacer que el ejercicio de ese derecho se dé en condiciones de igualdad. E igual con la educación, ¿no? Y con eso podemos asegurar pisos mínimos de ¿Pero ese carácter sería el orden? universal. El orden es, hagamos una cosa primero y otra después. No, yo creo que son procesos que de hecho el Estado mexicano ha venido implementando de manera paralela. A dos velocidades. Por un lado, los sistemas de seguridad más universales o tendientes a incluir a todos, y por otro lado, este conjunto de políticas que atienden problemáticas específicas, Que, ¿no? que no han alcanzado, y uso tu término, para cubrir la deuda histórica con muchos de los grupos vulnerables de este país. Déjenme un corte rapidísimo y regresamos, porque esta discusión tampoco se da en el aire, hay un contexto. Este es el gobierno que, ustedes me corregirán o me desmentirán, pero hasta donde yo recuerdo, que más ha hablado sobre temas, sobre racismo, sobre clasismo, sobre discriminación. Eso está bien en nuestro país, es positivo darle esa visibilización al asunto, ¿o no? Estamos en uno de los gobiernos en que ha visibilizado más debates sobre si este país es o no racista, quiénes son racistas, quiénes han padecido racismo, clasismo, con epítetos incluso polarizantes como los que ha usado el propio presidente respecto de la prensa o respecto de grupos sociales, etcétera. ¿Cómo ves, Jacqueline? ¿Puede desvincularse esta discusión sobre el tema de priorizar la ayuda a los adultos indígenas de la crítica al conservadurismo, a los fifís? Porque es el contexto, ¿no? Claro, mira, yo... Como si estuviera tomando también partido, eso es lo que me preocuparía, es lo que quiero decir. A ver, yo veo muy preocupante el que haya expresiones que busquen dañar la dignidad de algunos grupos, ¿no? Como el que tú decías, ¿no? Conservadores, periodistas fifí, conservadores. O sea, esto no ayuda nada a una sociedad de por sí diversa. O sea, a ver, eso no ayuda a que le peguemos a un problema que había sido invisibilizado durante mucho tiempo. Aquí nos creíamos que no éramos racistas, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Parecíamos un país que, bueno, lo había superado desde el siglo XIX, y eso sabemos que no es cierto. Por eso ayuda, digo, no ayuda. No, claro que no ayuda. Claro que no ayuda en nada ese discurso que nos separa entre buenos y malos, ese discurso que nos separa entre posiciones económicas, ideológicas, como si fueran defectos. Es decir, las diferencias no son defectos, nunca se pueden tomar como defectos. Las diferencias enriquecen y armonizan a las sociedades. Entonces, cada vez que damos menciones que lo que tengan es mandar un mensaje de odio o mandar un mensaje de no somos iguales, no ayudan a un pueblo como México. O sea, dirías, una cosa es un mensaje de odio y otra cosa es visibilizar una problemática grave. Y lo otro es visibilizar una problemática grave, indiscutible, que tiene que ver con las personas indígenas que definitivamente, bien decía el diputado, no necesariamente todas las personas indígenas tienen un tono de piel determinado. Podemos ver a personas indígenas en Chihuahua que tienen un tono de piel blanco. Por eso sí va a ser muy importante cómo los van a identificar. Claro. Y la única manera que yo veo es que yo le diga al otro, a la otra, que soy. Y me lo tiene que creer, porque si no, entonces sí ahí habrá una grave discriminación. ¿Cómo ves tú? ¿Se puede separar, digamos, este
este contexto sobre los temas de racismo de iniciativas o menciones como estas? Bueno, pues es que estamos ante un gobierno que ha estado polarizando desde la campaña y que le sigue funcionando la polarización en el efecto distractor de lo más importante. Porque nosotros terminamos hablando del tema de la polarización cuando deberíamos estar hablando de los asuntos económicos, de la inseguridad, de cosas realmente esenciales. ¿Dirías que, por ejemplo, los senadores de tu partido reaccionaron más al contexto o a la polarización que ha puesto el presidente que tú señalas, o más que al programa en sí mismo? Sí, por supuesto. A ver, o sea, se fueron en el caldo del ambiente. Se fueron en el tren. En el tren. No precisamente el Maya. Y voy al Tren Maya, precisamente. Ajá. O sea, más allá de las críticas, más allá de actuar con la víscera, más allá de tratar de responderle al presidente todas sus, que ojo, no son ocurrencias, son guiones de teatro bien estructurados que nos permiten que nosotros como oposición a veces caigamos y nos distraigamos de lo esencial. A ver, vayamos a lo que realmente importa con los pueblos originarios, el Tren Maya. Que se haga una verdadera consulta con los pueblos originarios si es que están de acuerdo con que se deforeste la selva, con que pase el Tren Maya por ahí. O sea, vayamos a lo esencial, vayamos a temas de presupuesto, vayamos a lo que realmente impacta, vayamos a las reglas de operación. A ver, más allá de decirle racista o no al presidente. ¿Y eso incluiría también Santa Lucía? Eso incluiría también Santa Lucía. Ahí también tendría que haberse o habría discriminación. Si hay población indígena en Santa Lucía, pues que se haga una consulta ya levantaron el dedo. Indígena, que levanten Por la mano. autodeterminación dijeron, somos indígenas y queremos consulta. ¿Se vale? ¿Cómo ven? Pues yo lo único que creo que siempre se vale es dar un trato igualitario. Eso para mí es fundamental. Si yo a ti te doy, entonces al otro le tengo que dar, y si no le doy al otro, tengo que decir cuál es el motivo razonado por el cual a ti sí y al otro no. Eso es fundamental. ¿Cómo ves? ¿Se puede separar con el contexto, lo que está sucediendo con el discurso presidencial de iniciativas como estas y diferenciaciones, por ejemplo, en las consultas? ¿Cómo lo veo, Oxfam, desde digamos, por mi raza hablar? La desigualdad. Bueno, yo creo que el debate en términos del diseño de la política pública, ese ya quedó superado desde hace años. O sea, el decir que se necesitan programas y mayor inversión en territorios en donde hay poblaciones indígenas es un tema que ya en el diseño de política pública, y no solo aquí, durante el sexenio de Peña, durante el sexenio de Calderón, incluso durante el sexenio de Fox, se tenían de diferente diseño zonas prioritarias. Y la mayoría de esas zonas prioritarias incluyen el sureste del país, que por cierto es donde existe una mayor concentración demográfica de este grupo. Entonces creo que ese debate ya debemos de superarlo, porque el diseño de la política ya está ahí. No deberíamos de o sea, creo que es esta indignación y este debate por si eso no resiste es un tema que ya debe de superarse, porque es claramente porque ya está en las políticas, que ya está en las políticas, y que sí hay, creo yo, y si no es una labor digamos de comunicación que desde la sociedad civil tenemos que hacer, visibilizar esto. Lo que sí creo que es, y a lo mejor aquí discrepo de mis otros dos compañeras, es que el debate, la cultura del debate, lo que se tiene que promover es hablar de esto. Hablar de esto más allá de las partidos políticos, porque lo que se necesitan son caminar hacia un rumbo, digamos, compartido, tanto de la... Porque además creo que está en el interés legítimo de la oposición también apuntalar estos temas, precisamente para revisar presupuestos, para revisar transparencia, para revisar todas estas cosas. Está en el interés de todos, del gobierno y de la oposición, darle un seguimiento a estos temas, ¿no? Quizá la pregunta es quién debe de hacerlo, si el presidente o la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil, cómo debe hacerlo o si deben de hacerlo los dos. ¿Cómo hacer programas de política pública como el que mencionó el presidente el fin de semana sin estigmatizar, sin que acaben por no llevarse a cabo, y al mismo tiempo cómo poder discutir y visibilizar una discusión como el racismo o la discriminación sin que se preste a eso, a la estigmatización? ¿Cómo ves, Diego? Vamos a la última ronda. Pues yo creo que algo que tiene que ser la agenda para al menos el siguiente año en este tema tiene que ser, por un lado, revisar que los programas presupuestales, particularmente tengan los recursos suficientes. Si mal no entiendo, para el programa de adultos, la pensión,
de adultos mayores eran este año 100,000 millones de pesos. Exacto. Entonces, se tendría que mantener al menos ese recurso para poder cumplir con las, digamos, promesas de campaña del presidente. Y la otra es también no nada más concentrarnos en este tipo de instrumentos, ¿no? Yo creo que algo para romper esta desigualdad estructural es necesario sí o sí inversión en todo el ciclo de vida, particularmente desde los niños menores de 5 años, educación, salud y nutrición te permitirán. O sea, Oxfam dice sí a pensión a adultos mayores, sí a la probabilización a adultos, pero también a estancias infantiles. Para estancias infantiles, Dirías. educación básica, programas de nutrición para infancias tempranas, que es un tema que nadie habla mucho, No, pero pero que puede son tener un años impacto clave. en el ciclo de vida, ¿no? Entonces, es todo un esquema integral y desde la sociedad civil toca pues exigir mecanismos de ¿Y transparencia, toca ¿no? visibilizar Y el toca, racismo? sí, claro. Yo creo que es tema de todos, de gobierno, partidos políticos y de la O sociedad sea, no civil. es mal que el presidente lo visibilice. No, creo que es un debate que tenemos que tener, pero lo tenemos que tener con información y tenemos que verlo más allá de un interés político, ya sea de la oposición o del gobierno, en pro de estas comunidades, ¿no? Incluso hasta dirías, voy contigo, Jacqueline, que como dice el presidente del observador, es hasta pedagógico, políticamente. Pues mira, no sé si lo que sí sé es que entregar un recurso que normalmente era a los 68, entregarlo a los 65, porque eres una persona indígena, hay un tema de indicadores que va a ser fundamental. Es decir, ¿qué beneficio a la vuelta de lo que nos marque el indicador, que debería de ser por lo menos que 3, 4 años, si hubo verdaderamente un beneficio de haber entregado ese recurso a esas personas? O sea, tú lo que le pedirías al presidente es, a ver, Claro. sí su idea, pero con presupuesto, como dice Diego, y además póngale indicadores, Póngale indicadores. para que no quede solamente Porque- al aire. Porque te voy a decir una cosa, si el beneficio resulta ser muy bueno, entonces habría que cuestionarnos por qué no se lo damos a todos a los 65. ¿O qué otra acción afirmativa, además de dar recurso, podría dar? Porque a los 65 años tú eres una persona muy activa todavía, con mucho que aportar. Entonces, ¿qué otro mecanismo les estamos dando también a las personas adultas mayores? A mí me parece que esa parte va a ser muy importante y no tiene que llevarse mucho tiempo más para saber el impacto que esa acción afirmativa tiene en las personas indígenas a partir de los 65 años, por no habérsela dado hasta los 68. ¿Cómo te posicionas, Carlos? No como tus compañeros en el Senado, sino en esta línea. Yo quiero Exigir al presidente indicadores, que haya presupuestos y no solamente puras promesas, bla, bla, ¿todo eso? Por supuesto, es una primera parte y dejar en claro que el discurso del presidente y el discurso del gobierno de Morena no fue un discurso racista, es un discurso hipócrita y no sé cuál de Ok. los dos sea peor. ¿Por qué hipócrita? ¿Por qué? Porque por un lado está prometiendo dar programas sociales a los pueblos originarios y por otro lado al inicio del sexenio canceló un programa que iba destinado en una gran mayoría de pueblos originarios, como era Oportunidades, que después migró a Prospera y que empezando el gobierno lo cancelaron. Es un gobierno hipócrita porque por un lado promete apoyo para las comunidades indígenas y por otro lado está reduciendo el presupuesto para los pueblos indígenas y 40%. para el campo. Entonces, no sé qué sea peor, si ser un gobierno racista o ser un gobierno con un discurso hipócrita y mentiroso. ¿Qué será peor? ¿En qué coincides y en qué difieres, Diego? Yo creo que indiscutiblemente las promesas del presidente tienen que venir acompañadas por mayor presupuesto, Si no es hipócrita, pues no sé si sea hipócrita o no, pero digamos las promesas que esta actual administración ha hecho, ¿no? O ha manifestado, no nada más con los adultos mayores, ¿no? Sino con los jóvenes, ¿no? Con las personas con discapacidad, con este otro programa presupuestario, ¿no? Son grandes, son expectativas grandes, porque además estos programas, a diferencia de los otros, que venían con el sexenio de Peña y Calderón, no son transferencias focalizadas solo a personas en pobreza. Son, en el caso de carácter más universal. Eso requiere recursos, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea de la sociedad civil, o al menos de Oxfam México, es, por un lado, mantener el debate,
visibilizarlo y hablar de las condiciones estructurales más allá de colores partidarios. Y por el otro lado, también exigir, como lo mencionaba Jacqueline, indicadores y evaluaciones, porque creo que es para el beneficio de todos poder conocer cuáles son los impactos de estas políticas, ¿no? Incluso para reproducir, como decía Jacqueline, la experiencia en otros grupos que pudieran Claro. necesitarlo. Donde menos promesas ha sido con las mujeres también, el grupo vulnerable. Bueno, mira, el Por tema, estar enojadas. el tema de las Oye, por mujeres estar a mí me enojadas, tiene muy enojada, por Ajá. supuesto. El tema de las guarderías, el tema de los refugios. A ver, porque no todo se soluciona dándonos dinero, que fue claramente el tema de los refugios y las guarderías. Por eso yo digo, en el tema de las personas adultas mayores a partir de los 65, hay que ver si esa acción efectivamente es la que los ayuda a salir de esta situación de vulnerabilidad. A las mujeres no necesitamos que nos den dinero cuando estamos en una situación de violencia intrafamiliar. Necesitamos un refugio. Sí, claro. Es decir, ¿a dónde me voy a esconder? Esa es la acción afirmativa. Entonces, es muy importante saber frente a qué grupo estamos hablando, qué necesidades y cómo vamos a sacarlas de esa situación de riesgo. Ya me voy, Carlos, me voy contigo. ¿Qué debe hacer la oposición? Han dado desconcertada la oposición con muchas de las políticas del presidente López Obrador. ¿Qué debe hacer? Pues seguir siendo firmes. Cuando tenga razón el presidente, cuando tenga razón el gobierno, desde luego que apoyar, que impulsar. De hecho, nosotros estamos seguros de que podríamos votar a favor de un presupuesto que aumente los recursos para los pueblos indígenas. Desde luego, pero no votaremos a favor de un presupuesto que esté reduciendo los fondos a los pueblos indígenas, al campo, a las mujeres. O sea, nosotros seremos una oposición firme y combativa, pero también seremos una oposición responsable para que le vaya bien al país, pero cuando sea necesario. Y ahorita, desafortunadamente, estamos ante un gobierno necio, de oídos sordos, y que esperemos que esta sacudida que ha tenido en este año, porque a pesar de que digan que todo va requete bien, la realidad es que no es así. Esperemos que esta sacudida después de este año de gobierno le permita al presidente y a su equipo ser más abiertos, escuchar no solo a la oposición, sino también a la sociedad para construir juntos un mejor país. Bueno, por lo pronto, lo primero que necesitamos saber es si se va a aprobar el presupuesto mañana o no, que es una de las dudas que están en el aire. Creo que van a Muy tener difícil, que... Muy difícil. Yo creo A que ver, mañana no vamos a tener. Vamos a cerrar con este pequeño chisme. Cuéntanos, ¿dónde van a sesionar? Pues mira, el problema, Va a ser una sede alterna. no tenemos el dato en este momento todavía si vamos a sesionar o no. Desafortunadamente, por un lado citan a los campesinos, a las organizaciones campesinas y les dan falsas esperanzas, y por otro lado se enteran que nada de lo que les han prometido es cierto. La realidad es que nosotros estaremos apoyando también al sector ganadero, al sector agrícola de nuestro país para que se le den mayores beneficios, más presupuesto. Bueno, no nos quiso decir cuál es la sede alterna. Muchas gracias, Carlos Valenzuela, Todavía diputado no del tenemos. PAN, secretario Todavía no de Asuntos Indígenas del CEN. Muchas gracias, Jacqueline Lajoix. nada, Muchas un gracias, gusto. un placer haberte tenido. Y muchas gracias también a ti, Diego Vázquez de Oxfam. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted.